Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. ¿Qué tal el recalentado? ¿Sí sobró de ayer, no? ¿Nada? Gracias a Dios, hermanos, por el servicio de ayer y de la mañana. Bonita participación, asistencia. Y pues, gracias a Dios por sus vidas, porque no le tuvieron miedo al frío. Amén. Está bueno el frío. Y me decían por ahí en la mañana, oye, ¿cómo ves si cancelamos el servicio? Está bien bueno el frío y pues es complicado salir, más ahorita con la gripa y la tos. Pero bueno, esperemos en Dios que se edifiquen a través de la transmisión y que el mensaje llegue a donde tenga que llegar. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en Lucas capítulo 4. Salud. Versículo 40 y versículo 41. Dice así la palabra. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos las gracias, Padre, por este tiempo, Señor, por este lugar, por este día, Señor, que nos permites, Padre, reunirnos para escuchar tu palabra, Señor, para entonarte alabanzas, Padre, reconociendo, Señor, que usted es digno de toda alabanza, Señor, de toda honra, de toda gloria, Padre. Queremos, Señor, en este momento poner esta enseñanza en tus manos, Señor, y que, Padre, hay un lugar en cada uno de nuestros corazones. Bendice la enseñanza en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. He estado hablando de doctrinas en las tardes, hermanos. Hace unos días hablaba de la doctrina de Satanás, hablaba de la doctrina de los ángeles. Y bueno, yo creo que es importante conocer doctrinas básicas, fundamentales, que todo cristiano, sobre todo si es usted bautista, debe saber cuáles son las doctrinas que comúnmente nosotros como bautistas tenemos como bajo el conocimiento. Y bien, en esta tarde vamos a exponer la doctrina de los demonios. ¿Sabe algo? Muchas de las enfermedades, muchos de los problemas sociales, en casa, laborales, sobre todo en hogares donde no hay un cristiano, muchos de esos problemas son a causa de los demonios. Es decir, que influyen tanto. ¿Para qué? Para que haya problemas de todo tipo. En la Biblia veíamos un pasaje que a Jesús le trajeron muchos enfermos. Y leyendo los evangelios encontramos que muchas de esas enfermedades, había lunáticos, había mudos, había personas que no veían. Muchas de esas enfermedades eran a causa, escuche bien, a causa de demonios. Amén. Era causa de demonios. Y bueno, vamos a ver, por favor, en Mateo capítulo 8, porque es importante saber sobre los demonios, porque la lucha que tenemos cuando habla el libro de Efesios, la lucha espiritual que tenemos es relacionada a los demonios. Entonces debemos de saber cómo trabajan, cómo funcionan, cómo quieren hacernos daño para que usted esté prevenido. Miren, hay un caso en Mateo capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo,
¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Jesús les dijo: id. Y ellos salieron y fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Dice el versículo 28 que había dos personas endemoniadas. Dos personas endemoniadas. Es decir, personas que había un espíritu maligno dentro de ellos, que habían tomado el control total. ¿Sabe qué? La palabra demonio significa, viene de la palabra griega daimon, espíritu de naturaleza mala. Ponga atención, espíritu de naturaleza mala, diabólico. Es decir, que hay un espíritu con una naturaleza mala que entra en el cuerpo y toma el control total de la persona. ¿Con qué fin? Pues con el fin de hacerle daño, con el fin de lastimarlo físicamente. Al fin él es una naturaleza espiritual maligna. Es decir, que todo el daño que ocasiona, él lo siente, porque es espíritu. Cuando una persona recibe a Jesús en el corazón, ya no puede nada, ningún espíritu, ninguna naturaleza mala entrar en esa persona, porque ya tiene a Cristo en el corazón, ya tiene al Espíritu Santo que lo llena todo. Mas sin embargo, es importante conocer a través de la Biblia que posiblemente ya no tienen ellos entrada, pero sí pueden influir en tus decisiones, sí pueden influir en tus pensamientos. Es decir, que usted y yo estamos propensos a ser influenciados por los demonios, aún siendo cristianos, aún siendo ya regenerados, aún cuando la naturaleza de Dios está en nuestra vida, pueden influenciarnos para hacer el mal. No podemos ser poseídos, pero sí pueden influenciarnos a tomar decisiones que a Dios no le agradan. Y miren, en la Biblia encontramos un claro ejemplo en Mateo 16, 23. ¿Podría usted decir, ¿a poco puedo ser influenciado? Claro. Dice la palabra, pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿cómo le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, hermano. Es decir, que Pedro, imagínese usted, Pedro que anduvo con el Señor, que era una persona pues llena del Señor, fue influenciada por esta naturaleza maligna, por los mismos demonios. Ahora, ¿puede haber una buena intención? Claro. Pero la raíz puede que sea diabólica. Ahora fíjense qué enseñanza nos da el Señor. ¿Cómo es que el Señor se da cuenta que no era Pedro, sino que era Satanás? Y esa es la importancia, hermanos, cuando nos ceñimos de la palabra, cuando vamos a la palabra y buscamos alimentar nuestra vida espiritual. El tener el discernimiento cuando las cosas vienen de Dios, por muy buenas que parezcan. Miren, ¿qué le dice? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Y aquí está la clave, hermano. Después le dice, porque no pones la mira en qué? En las cosas de Dios.
sino en las de los hombres. Cuando usted, hermano, se vea en esta situación, analiza la situación, qué tanto glorifica a Dios y qué tanto glorifica al hombre, qué tanto exalta a Dios y qué tanto se ve beneficiado usted como hombre. Cuando las cosas no apuntan hacia Dios y apuntan más hacia usted, a su beneficio, a sus intereses, entonces debe darse cuenta que las cosas no son de Dios. Amén. Oye, puede haber un buen trabajo, pero tienes que hacer esto y aquello. Si usted se va a ver beneficiado más que glorificar a Dios, no viene de Dios. El Señor deja claro un ejemplo, porque no pones la mira en qué, en las cosas de Dios. Es decir, que todo aquello que glorifica a Dios, obviamente viene de Dios, viene de una buena intención. Mas, sin embargo, Pedro había puesto la mirada, dice, sino en la de los hombres. Ahora, ¿era malo el pensamiento de Pedro? A la vista no era malo, mas sin embargo su raíz no venía de Dios, sino de los demonios y Satanás. Y bueno, volviendo por favor a Mateo 8:21, es importante analizar esto en relación a los demonios, porque dice, el mismo Satanás se viste como ángel de luz. (8:21) dice, Mateo, ¿estamos? Dale clic. Perdón, 28. Cuando llegó a la otra orilla de la tierra, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Versículo 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijos de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Algo interesante. Miren qué dicen los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de Dios? ¿De dónde conocían estos demonios a Jesús? Que lo identifican claramente. Ahora observe qué más dicen los demonios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aquí me deja claro varias verdades. ¿Quién es el único que puede atormentar a un demonio? Solamente Dios. Y ahí muestran la divinidad del Señor Jesucristo. Y sobre todo muestran que un día serán atormentados. Están peleando su derecho de seguir operando en el mundo, de seguir operando en la tierra. Esas naturalezas malignas todavía están vigentes. Los demonios conocían a Jesús. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús es el creador de todas las cosas. Dice un texto que todas las cosas las hizo buenas en su tiempo. Y las que hay malas se han corrompido con el tiempo. No por voluntad de Dios, sino por la voluntad del hombre y de los mismos ángeles caídos. El origen, en Colosenses 1:15, los demonios, al igual que los ángeles, tuvieron un principio. Es decir, que fueron creados. Está hablando aquí de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Por esta razón conocieron a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El 16, por favor, todos juntos. Porque en Él fueron creados amén. Fueron creados, hermanos. Fueron creados en el cielo. En un principio Satanás era un querubín. Era hermoso, era esplendoroso, lo veíamos en la doctrina. Era recto en todos sus caminos.
hasta que se halló maldad en él y quiso ser igual a Dios, por lo cual Dios lo arrojó. Pero al arrojarlo, miren qué dice Apocalipsis 12:7, no se vino solo. Hubo ángeles que fueron influenciados, se dejaron ser influenciados por Satanás. Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla, ¿dónde? En el cielo, hermanos. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Se acuerdan quién era Miguel? A los que vinieron en la enseñanza de la doctrina de los ángeles y demás. Era un arcángel. ¿Qué dijimos? Que tenía poder. Es el mismo que le ayudó al ángel Gabriel cuando estuvo 21 días peleando con el rey de Persia en la atmósfera para venir a dejarle un mensaje a Daniel. Bueno, dice aquí la Biblia, aparece otra vez Miguel. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, ¿y quiénes? Y sus ángeles luchaban. Es decir, que había ángeles buenos que estaban obviamente sirviéndole al Señor. Estaban del lado de Miguel. Dice, y luchaban contra quién? Contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahí vino arrastrando a otros ángeles. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. Ahora, toda esa cantidad de ángeles que se rebelaron contra Dios, al ya no tener lugar en el cielo, al igual que Satanás, los arrojó. Ahora, ¿dónde están esos ángeles caídos? Operan en este mundo, hermanos. Operan, siguen operando. Son los mismos que aquellos endemoniados que vemos en Mateo capítulo 8. De aquellos que arrojó el Señor, bueno, pues ahí están dos. Vemos, por otro lado, hay ejemplos en la Biblia de muchos endemoniados. Bueno, ahí están operando. Son espiritualmente hablando, son seres malévolos, diabólicos. Versículo 8. Versículo 8 dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, ¿observan? A la tierra. Y sus ángeles, ¿qué les pasó? Fueron arrojados con él. Fueron arrojados. Así que, hermanos, podemos observar que tuvieron un principio. Fue en el cielo, pero en un principio eran ángeles buenos. Al seguir a Satanás, al desobedecer a Dios, ahora pasaron a ser servidores de Satanás, por lo cual también Dios los arrojó de donde era su morada, que es el cielo. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijos de Dios? Ellos conocían perfectamente a Jesús. Lo conocían. Lo conocían, ¿por qué? Porque dice Colosenses 1:15 y 16 que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas. Por eso lo identificaban bien. Dentro de este punto de su origen, los demonios también se les llaman ángeles caídos. Son seres espirituales que poseen inteligencia. Son degenerados, obran siempre con maldad y tienen rangos también. Por favor, segunda carta de Pedro 2:4. Dice la palabra, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En Judas, por favor, versículo 6. Ahí abajito de Pedro, ahí abajito. Versículo 6.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron ¿qué? Su propia morada, que abandonaron el cielo, que abandonaron el paraíso, que abandonaron el lugar donde estaba Dios. Dios los ha guardado ¿dónde? Bajo oscuridad, en prisiones eternas. ¿Para cuándo? Para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. Santiago 2:19. Los demonios saben que hay un Dios. Ellos estuvieron en la presencia del Señor. Ellos lo saben. Por eso identificaron al Señor Jesucristo. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No en un creer que se vayan a salvar, sino en un reconocimiento de que hay un Dios. Porque no se van a salvar. Hay un juicio ya para ellos, que a su tiempo serán arrojados juntamente con el diablo. Hermanos, aquí me surgió una pregunta, miren. A veces cuando uno está estudiando me surgen preguntas y una de ellas, ¿qué habrán estado pensando los ángeles que se rebelaron contra Dios? Vamos a probar un poco a ver qué hay en el abismo. Vamos a hacerle caso a Satanás a ver qué pasa. Porque tienen pensamiento, tienen inteligencia, tienen voluntad. Es decir, que ellos tomaron la decisión. Pero ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que a unos les dijo, no, yo no voy a hacer esto? Y a los que sí fueron arrojados, ¿qué los llevó a decir, yo voy a seguir al diablo? ¿Qué los llevó? La intención de pecar, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y aquí me ilustra que cuando ellos pecaron, ya no hubo regreso, ya no hubo un camino de regreso, sino que pecaron contra Dios y Dios los arrojó al abismo, los arrojó a la tierra. Y en la vida cristiana así sucede. A veces queremos tentar a ver qué pasa, qué tanto es un poquito, qué tanto pasa si me alejo, si pruebo, si hago. Hay caminos. En ocasiones ya no hay caminos de regreso, hermano. Tengamos mucho cuidado de ser influenciados por demonios a querer hacer algo que a Dios no le agrada. No sea que al igual que los ángeles, no encuentres un camino de regreso. Hay un personaje en la Biblia, en el hijo pródigo. Él quiso tentar, fue influenciado por los demonios a alejarse de su padre, a gastarse el dinero. Pero ya cuando tocó fondo, regresó. Encontró un camino. Pero a veces los caminos de regreso no son tan buenos. Muchos regresan llorando, tristes, acongojados, endeudados, con tristezas en la vida. Tengamos cuidado de ser influenciados como el diablo lo hizo con los ángeles. No permitas que los demonios te lleven a un punto, a querer probar lo que hay allá. Lo único que vas a encontrar son tinieblas y vas a regresar no igual. Muchos regresan destrozados, arrepentidos de haberse alejado de las cosas del Señor. Amén. Así que tengamos cuidado en aquella tentación. Los demonios ya no hubo camino de regreso. En el hijo pródigo su regreso fue difícil. Hay caminos, en ocasiones ya no hay caminos de regreso, hermanos. Y eso sucede con la gente que se aparta de Dios. Y cuando menos se espera, se encuentra con la muerte o se encuentra con un accidente muy terrible. Así que, hermanos, analicemos esto. Los demonios tenían voluntad, inteligencia de decir, yo no voy a seguir a Satanás. Mas, sin embargo, ellos tomaron la decisión de ser arrastrados por el diablo. Mateo capítulo 8, versículo 30. Estaba paciendo, dice, lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios que hicieron, le rogaron diciendo, si nos echas fuera,
permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero. Y perecieron en las aguas. En la carta a los Efesios encontramos en relación a los rangos. Por favor, capítulo 6. Dice aquí la palabra perecieron en las aguas, son espíritus. Los únicos que perecieron fueron los cerditos. Ellos son espíritus. Efesios 6:12. Miren, vamos a analizar los rangos que hay. Porque no tenemos lucha. Vamos a subirle un poquito ahí, por favor, mi hermanito. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra qué, hermanos, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay rangos en los demonios. Hay rangos, así como por ejemplo en el ejército, el soldado raso y demás, hay rango en los demonios. Cada uno, hermanos, de los cristianos, el enemigo nos quiere hacer tropezar y manda a sus demonios para querer hacernos tropezar. Y vemos aquí, dice la palabra, que hay principados contra potestades. Se comprende que las potestades son obviamente demonios más poderosos contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Miren un ejemplo, por favor, en Mateo. Aquí hay un ejemplo del rango de los demonios. Mateo capítulo 17. Salud. Gracias, gracias. 17:14. Dice la palabra, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, el 15, ayúdenme, por favor. ¿No les escucho? ¿Otra vez? Observe, hay una naturaleza, hermanos, dijimos que mala. El único fin, el único propósito es de hacerle daño. Había una persona endemoniada y lo que hacía la persona endemoniada, tomaban el control total y una vez caía en el fuego, otra vez caía en el agua. Versículo 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. El 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó, ¿cómo dice? Sano desde aquella hora, hermanos. Es decir, hermanos, que hay demonios, muchas de las enfermedades son a causa de demonios. Aquí en la iglesia ha habido casos. Recuerdo hace un tiempo un caso aquí en la iglesia que simplemente los doctores no encontraron nada. No encontraron nada, era un asunto espiritual. Pero el punto fue que la persona llegó hasta un hospital porque creían que era una enfermedad. Dice el 19, vinieron entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? El 20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, ese no fue un demonio. Pero vamos a volver a leer el texto. 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, muchas gracias, Lalito. Por vuestra poca fe,
Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. El 21 todos. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Vemos ahí los rangos. Los rangos no salía a la ligera. Es decir, que tenía que salir con oración y ayuno. Y bueno, la obra de los demonios, bueno, se oponen a los propósitos de Dios. Veíamos en la doctrina de Satanás, que 21 días estuvo luchando el ángel Gabriel. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos 13, por favor. Versículo 4. Le voy a dar lectura. Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a donde, a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de ¿quién? De Dios, en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El 18 todos. Pero le resistía Elimas, ¿quién? El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Amén. Eran demonios los que estaban queriendo evitar que el procónsul no escuchara la palabra, apartarlo de la fe. Sin embargo, miren, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Hijo de quién? Del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿Cuál es el propósito de los demonios? Oponerse a los planes del Señor. Amén. Oponerse a que uno predique la palabra. Oye, vamos a predicar palabra. Siempre hay oposición. No se va a poder, pasa a suceder esto, somos pocos, hace frío, la gente no quiere, hermano. Siempre va a haber obstáculos, incluso en la misma iglesia. Pero, hermano, nosotros debemos de confiar en el Señor. Hacer las cosas para el Señor. Haya gente o no haya gente, nos reciban o no nos reciban, tenemos que servir al Señor. Porque gente como este tipo, influenciada por el diablo, allá afuera hay demasiada, que se opone a todo lo que se llama Dios. Y por gente como este tal Elimas, ¿vamos a retroceder en las cosas de Dios? En ninguna manera. Así que eso empieza desde el hogar incluso. Cuando se ponen pretextos para ir a la iglesia, se ponen pretextos para hacer una oración, se ponen pretextos para escuchar la palabra. La lucha está desde el hogar, en la casa. Así que, hermanos, veíamos que no tenemos lucha contra sangre y carne. Por favor, Lucas 13:16. Miren, aquí hay un caso de enfermedad. 16. Dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado, ¿cuánto tiempo? 18 años, hermanos. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Hay enfermedades, hay casos que son indudablemente por el diablo, por los demonios.
problemas sociales en la familia. En ocasiones abrimos puertas que no tenemos que abrir y ahí están los demonios. Resultado tras resultado, estudio tras estudio, no se encuentra algo. ¿Qué sucede? Los demonios, hermanos, influyen mucho en la gente que no tiene a Cristo en el corazón, sobre todo cuando no hay ni indicio de las cosas de Dios. Efesios 6:12. Debemos de entender como iglesia, como cristianos, la función de los demonios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermanos. ¿Sabe algo? A los demonios, cuando una iglesia se está derrumbando, tienen una sonrisa como de a 200, decía un amigo, de 100 a 100. ¿Usted cree que le gusta ver una iglesia unida? ¿Una iglesia que se ame? ¿Una iglesia? ¿Creen ustedes que los demonios, cuando una persona pasa por alto el saludo de alguien más, ¿usted cree que se enojan? Es lo que quieren, hermanos. Quieren ver una iglesia derrumbada, desmoronándose, perdiendo la esperanza. Es decir, que mientras más le damos lugar a las cosas de la carne, los demonios se deleitan. Esa es nuestra lucha. No es contra sangre y carne, no es cualquier cosa. Es decir, que si no, como iglesia nos fortalecemos en el Señor, a ellos no les va a parecer esto. ¿Ustedes creen que les gusta una iglesia que esté unida, que se ame, que esté sirviendo día con día al Señor? No les gusta. No les parece, no es el plan. Quieren obstruir. Así que cuando nosotros pasamos por alto cosas que un saludo, que ya no me habló, que ya no le voy a hablar, es a los demonios a quienes les damos una sonrisa cada vez que nos portamos indiferentes unos con otros. ¿Sí lo entendemos? Ese es el plan del enemigo. No hay nada bueno, es una naturaleza diabólica, malvada. El destino de los demonios es que no hay esperanza de que sean redimidos. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Hijos de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es decir, hermanos, hay un lugar de tormento donde van a estar por toda la eternidad. Ese es su destino. Segunda de Pedro, por favor, 2:4. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El infierno es una antesala del fuego eterno. Es decir, que cuando el Señor sea el juicio, los va a arrojar al fuego, donde el gusano no muere. El infierno es como una antesala donde hay varios demonios. En Mateo 25:41, el infierno no fue preparado para el hombre. El infierno no fue preparado para ninguna persona, sino para Satanás y sus ángeles. Mas, sin embargo, la persona que no quiere nada con el Señor, también será su destino. Dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿cómo les dirá? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, hermanos. Así que hay un lugar donde es su destino y es el infierno de momento, y en el juicio será el fuego eterno. Así que analicemos esto con calma, por favor, en Marcos 9:48.
Miren este lugar, todos, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, hermano. Ahí está su destino de los demonios. De momento siguen operando. De momento quieren oponerse a los planes de Dios. De momento quieren dividir. De momento quieren destrozar. De momento siguen causando enfermedades. Y de momento se siguen saliendo con la suya. Porque muchas veces estamos lejos de depender de las cosas del Señor. El Señor quiere fortalecerte espiritualmente, y el consejo de Dios lo encontramos en Efesios. Hay una lucha feroz, hermanos, que quiere quitarnos la paz, la calma, la tranquilidad. Esa lucha es espiritual. Pero miren el consejo de Dios en Efesios 6:10. Ellos quieren verte caído, derrotado, llorando, triste, endeudado, con tu familia destrozada. Pero Dios nos da un consejo en Efesios 6:10. Y vamos a darle lectura todos juntos, y con eso vamos a ir cerrando. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13, todos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Amén. Miren qué dice el versículo 16. Con lo que podáis apagar unos cuantos, dice. Todos, hermanos. Es decir, que tenemos las armas espirituales para poder vencer. Tenemos la palabra del Señor para fortalecernos espiritualmente. Tenemos la oración para comunicarnos con el Señor íntimamente. Hay formas de fortalecernos. La fe, creerle al Señor. Y dice la palabra, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mientras nosotros no dependamos del Señor y dependamos a medias tintas, va a haber dardos de fuego que te van a dar y te van a hacer caer. Problemas, tristeza, enfermedad y muchas cosas. Necesitamos depender de la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a ceñirnos. Este año dispongamos nuestro corazón en prepararnos. Hay un discipulado. El plan es, en cuanto sea posible como iglesia, estudiar el Nuevo Testamento. Quizás no sé si en años anteriores te lo has puesto en el corazón, y quizás empezaste y en vuelta de 2, 3 meses las cosas cambiaron. Pero puede ser una buena técnica como iglesia, todos juntos, estudiar la Biblia. Amén. Vamos a estudiarla, vamos a leerla, y dispón tu corazón a enceñirte tal y como lo dice la palabra, para apagar los fuegos, los dardos del maligno. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos las gracias, Padre, por este espacio, Señor. Te queremos, Señor, pedir y suplicar que nos ayudes, que fortalezcas nuestra vida espiritual, Padre, y que nos des el discernimiento, Señor, para poder ver las acechanzas del diablo, Señor, las artimañas del diablo, cómo ellos operan, Señor, y quieren hacernos caer, quieren vernos tristes, Señor, derrotados, afligidos, acongojados. Pero, Padre, nos has dado promesas maravillosas, nos has dado tu palabra, Señor, herramientas espirituales para fortalecernos, de la oración, Señor, de cada día, Padre, para seguir adelante en este camino, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor, y Padre, permite que crezcamos espiritualmente. Te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga.